Buenas tardes, hermano, qué gusto poder saludarlo nuevamente. Bienvenido a casa, bienvenido a Lluvias de Gracia Sede Sur, esta iglesia que es nuestra casa. Y yo sé que por este tiempo es virtual, pero confiamos en el Señor que pronto esto va a acabar, ¿verdad? Hablando de esto, de que a veces nosotros venimos a la iglesia en estas grabaciones y vemos el templo físico vacío, sin personas, probablemente pensamos, ¿verdad? Y decimos, Señor, que por favor volvamos a unirnos, que pronto esto pase y que pronto estemos juntos nuevamente. Pero el Señor sabe cuándo va a llegar ese tiempo, el Señor sabe cuál es el tiempo correcto, el Señor sabe cuál es el tiempo perfecto. Y precisamente de eso quería hablarles esta tarde, acerca del tiempo del Señor, acerca que el Señor todo lo hace a tiempo. Probablemente muchos de nosotros nos desesperemos y estemos viviendo una temporada en nuestra vida de impaciencia. Y personalmente yo soy muy impaciente, yo siempre soy muy perfeccionista y eso me lleva a querer hacer las cosas rápido y a mi manera. Pero siempre hay una brújula en ese barco que siempre está y me lleva a Jesús y me dice, ten paciencia, porque el tiempo del Señor es perfecto. Y precisamente hace algunos días empezaba yo a leer un libro que terminó de confirmarme esta palabra. Y este mensaje se llama Siempre a Tiempo. ¿Por qué siempre a tiempo? Porque en nuestra humanidad empezamos a desesperarnos y a querer las cosas rápido, ¿verdad? A veces dicen que nosotros somos la generación microondas, que todo lo queremos meter y que ya salga en 1 minuto, 2 minutos, pero no toda la vida es así. Y esto me llevaba a una enseñanza muy importante en la Biblia y quiero que usted me acompañe a Mateo. Y dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Sabe que ese había sido un día muy difícil para Jesús? Era un día en el que había muerto Juan el Bautista, alguien que él amaba y que apreciaba mucho. Y la Biblia nos relata, si le prestamos atención a esta historia, nos relata cómo Jesús estaba buscando un tiempo para pasar a solas y se alejan de donde estaban con sus discípulos. Y dice que la multitud oyó donde Jesús estaba y lo buscó. Y Jesús dice que salió a verlos y dice, y tuvo compasión de ellos. Y saben, esta compasión no solo los llevó a atenderlos, sino lo llevó a despojarse de lo que él quería hacer en ese momento y a no solo atenderlos, sino darles alimentación a estas personas. Y aquí habla acerca de cómo después de haber despedido a la gente, él subió y encontró al fin el momento que él estaba buscando para orar y para estar a solas. Y dice que mientras estaba ahí cayó la noche y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas. ¿Sabe? Yo hoy, si yo pudiera preguntarle a usted, levante la mano, ¿quién no tiene problemas? Creo que muchos de nosotros, me atrevería a decir que todos, no levantaríamos la mano, porque todos nos encontramos en problemas. Y aquí dice que Jesús mandó a los discípulos mientras él buscaba un tiempo para orar a solas, y dice que mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. 3 grandes problemas en los que los discípulos estaban metidos. ¿Y quién los mandó en la barca? ¿Quién les dijo, vayan y adelántense y yo los voy a alcanzar? Fue Jesús. Jesús mismo los mandó al mar, los mandó a esa tormenta mientras él encontró un tiempo para orar. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa, verdad? Probablemente estemos metidos en problemas, probablemente estemos viviendo un momento difícil de nuestra vida y venga a nuestra memoria, si Dios me dijo que estaba en lo correcto, si yo estoy haciendo su voluntad, ¿por qué ahora me pasa eso? ¿Quién metió a los discípulos a la barca? Fue Jesús. Él conocía que ellos iban a encontrarse con esta tormenta, iba a provocar temor en su corazón. Y me imagino a los discípulos en esa travesía pensando, ¿por qué nos sucede esto ahora que no está Jesús? Que Él no está aquí, ¿por qué ahora nosotros? Y sabe que ellos estuvieron la mayor parte de esa tormenta solos. Dice que salieron de noche y quiero que me acompañe al versículo 25. Y dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de temor, clamaron, es un fantasma. Jesús los envió de noche a
en el barco, los envió de noche, y dice que los discípulos estuvieron pasando problemas porque se había levantado un fuerte viento, había una tormenta, y Jesús aparece a las 3 de la mañana. En otras versiones dice que él llegó en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia empieza de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y dice, y Jesús llegó a eso de las 3 de la mañana. Pasaron mucho tiempo solos viviendo eso, pasaron mucho tiempo en esa tormenta, y Jesús sabía lo que estaban atravesando, pero Él llegó a las 3 de la mañana. Y sabe que probablemente nosotros nos podamos sentir solos, probablemente está viendo esa tormenta que los discípulos vieron, por un lado vientos, por el otro lado se levantaban las olas, y los discípulos probablemente pensaron que Jesús nunca iba a llegar, era de noche, y hubo un lapso de tiempo en el que tardó Jesús en llegar a las 3 de la mañana. Y yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos encontramos en esa tormenta, que nos encontramos en ese barco en el que todo se nos mueve, todo se nos puede derrumbar, y creemos que Jesús nunca va a llegar. Pero Jesús llegó a las 3 de la mañana, eso quiere decir que Él llegó en el momento exacto. Y en el 27 dice, pero Jesús les habló inmediato, no tengan miedo. Dijo también, tengan ánimo, yo estoy aquí. Jesús apareció en el momento específico de la tormenta de los discípulos y les dice, no tengan miedo, no tengan temor, yo estoy aquí, y cobren ánimo. Y probablemente usted y yo estemos en ese barco en el que llevamos mucho tiempo sin no escuchar la voz del Señor, sin sentir ese silencio que tal vez no lleva solo un día, un par de horas como le pasó a los discípulos, sino llevamos semanas, llevamos meses sin escuchar lo que nosotros hemos estado clamando, sin escuchar lo que nosotros estamos pidiendo. Y pensemos que Jesús nunca va a llegar. Pero Jesús apareció en el momento exacto y les dice unas palabras específicas a los discípulos. Soy yo, no tengan miedo y cobren ánimo. Hoy probablemente tú estás en la tormenta y sientes que Jesús no va a llegar, que esa barca se va a hundir, y te estés preguntando, ¿pero por qué? Y estés analizando si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué no veo a Jesús? Pero Jesús llegó justo a tiempo, y lo primero que les dice es no tengan temor y cobren ánimo. Y eso hoy quiere decirte el Señor, porque quizás estás en medio de tu tormenta y ha durado mucho tiempo y ya no has visto al Señor, y el Señor hoy se aparece y les dice, soy yo, no tengas temor. Y hoy el Señor quiere decirte en esa tormenta que cobres ánimo, que no estás solo y que Él va a llegar justo a tiempo, porque Él siempre llega a tiempo. Y sabe que muchos de nosotros podemos leer esa historia, que ya la conocemos muy bien, que es la historia. Ahí sigue en que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo salga de la barca y camine sobre el agua. Y Jesús le dice, sí, ven. Y sale Pedro y empieza a caminar. Confiado, sale un Pedro lleno de fe, sale un Pedro creyendo que va a poder con todo eso caminar sobre el agua, pero de repente Pedro en las aguas empieza a ver el viento, empieza a ver cómo las aguas se mueven, empieza a ver que está caminando en una tormenta, y eso hace que Pedro en un par de segundos o minutos esté bajo el agua. ¿Y qué pasó aquí? Probablemente muchos de nosotros empezamos con una tormenta difícil, una tormenta que creemos que nunca va a terminar, y ahí aparece Jesús y nos hace poder confiar, nos hace poder caminar sobre el agua, creer que podemos atravesar eso. Y eso era lo que creía Pedro, pero en cuestión de segundos, en cuestión de un tiempo, tú y yo nos quedamos otra vez sin fe y volvemos a caer al agua. Y Pedro cayó y le dice inmediatamente, Señor, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? Mete su mano y lo levanta. Y muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo en el agua porque creemos que con nuestras fuerzas vamos a poder salir de esa batalla. Creemos que en nuestro tiempo se va a dar salir de la batalla, salir de esa lucha en la que nosotros estamos metidos, pero no es así. Inmediatamente debemos de clamar, Señor, sálvame, y su mano nos va a sacar de esa agua. Y sabe que Pedro nos da un ejemplo que muchas veces nosotros leemos como el lado malo, ¿verdad? Pensamos, Pedro, ¿por qué hizo esto? Pedro, hombre de poca fe. El Señor le dice, hombre, ¿por qué tuviste miedo? Hombre de poca fe. Pero muchas veces a nosotros nos pasa, el Señor nos saca de una tormenta y de repente estamos metidos nuevamente, hundidos, porque dejamos de creer, porque nuestra fe fue efímera, fue rápida, se esfumó, tal como la fe de Pedro. Y sabe que la Biblia
Hay otra historia muy importante siempre de los discípulos, que nos enseñan que muchas veces perdemos de vista a Jesús en esa tormenta. Yo no sé cuánto tiempo has perdido tú a Jesús de vista, cuando esa brújula se arruinó y te ha hecho perder de vista a Jesús y pensar que pues no existe un tiempo en el que el Señor pueda rescatarse de ella, que no existe un momento específico en el que puedas salir de ella y que hoy estés probablemente sin fe, que hoy estés pensando que tu problema es eterno, que hoy estés pensando que vas a vivir bajo el agua eternamente. Pero no es así. Yo quiero hoy decirte que el Señor tiene un tiempo específico para poder sacarte de esa tormenta. Tiene un tiempo específico para poder sacarte de ese lugar en el que has estado metido durante mucho tiempo y has creído que no vas a salir. Hoy quiero contarte también que el Señor tiene un plan específico para tu vida y que probablemente ahí en las aguas, ahí en esa tormenta, has olvidado que lo que Dios quiere hacer para tu vida, lo que Dios quiere hacer contigo y has perdido de vista tu propósito. Pero hoy quiero que me acompañes a Juan 21 del 1 al 3. Y dice, después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pedro otra vez en acción. Podemos ver en esta historia que ahí estaba la mayor parte de los discípulos de Jesús y esto ocurrió después de la muerte y resurrección de Jesús. Después de su resurrección, el Señor decide ir a buscar a sus discípulos para poder tener un tiempo especial con ellos antes de partir definitivamente al cielo. Y los estaba buscando y dice que los discípulos estaban tratando de pescar. Y yo quiero que recordemos algo, que era la mayor parte de los discípulos de Jesús. Eran pescadores, ¿verdad? Eran pescadores y entonces nos preguntamos qué pasó con 3 años de ministerio. ¿Por qué otra vez a la pesca? ¿Por qué regresaron otra vez a su antigua manera de vivir? Pedro otra vez en acción, tratando de volver a lo antiguo. Y mi pregunta inicial es aquí, ¿qué hay después de 3 ministerios, después de 3 años de ministerio, después de ver cómo Jesús hizo milagros, después de ver cómo Jesús hizo tantas maravillas y prodigios en sus propios ojos? Ellos estaban decidiendo volver a ser nuevamente pescadores. Pareciera que los discípulos habían olvidado todo lo que pasó, pareciera que los discípulos habían olvidado al Jesús que apareció a las 3 de la mañana a rescatarlos de su tormenta, pareciera que Pedro había olvidado el hombre que lo llamó y lo hizo caminar sobre las aguas, pareciera que él estaba olvidando la mano de quien lo levantó y lo sacó de ahí y estuviera pensando que estaba únicamente destinado a ser pescador. Y probablemente muchos de nosotros estemos pasando esa situación. Esa tormenta debajo de las aguas nos está haciendo regresar a nuestra manera de vivir. Como hoy probablemente tú no estás viendo nada, los discípulos ya no estaban viendo más a Jesús físicamente y decidieron regresar a ser pescadores. Probablemente tú hoy no estés viendo nada con tus ojos físicos, con tus ojos, con los ojos que ahora estás viendo, no estás viendo las promesas de Jesús y eso te ha llevado atrás, te ha hecho retroceder, te ha hecho dar un paso atrás y volver a tu vieja manera de vivir. Pero sabe que Jesús otra vez llegó a tiempo. Seguramente Jesús los vio ser pescadores otra vez y seguramente pensó, ese no es el propósito, ese no es el plan. Y entonces Él llegó a tiempo y los llegó a rescatar, llegó a afirmar tantas cosas que en esta enseñanza lo vamos a poder ver. Y sabe que Jesús apareció en el momento exacto para contrarrestar el fracaso de una noche. Dice que los discípulos, pero aquella noche no pescaron nada. Y hoy probablemente tú estás lanzando la red y simplemente ni un pescado. Tú estés haciendo la obra de Dios, tú estés trabajando, tú estés siendo fiel y no hay nada, no hay frutos. Pero el Señor decidió llegar a tiempo y aparece Jesús para contrarrestar el fracaso de la noche anterior y ocurre un milagro al amanecer. Y quiero que me acompañes a Juan 21 del 4 al 5. Y dice, cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no.
Y sabe que qué difícil es perder a Jesús de vista en nuestras tormentas. Qué difícil es perder a Jesús de vista en todo lo que hacemos. Dice que apareció Jesús, pero los discípulos no sabían que era Él. Y hay algo que me llama mucho la atención, que les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y Jesús sabía que ellos no habían pescado nada y viene y les pide algo de comer. Pareciera obvio la respuesta de los discípulos, porque le dicen: no tenemos. Y es que realmente era eso, ellos no tenían para darle a Jesús de comer porque no habían pescado nada la noche anterior. Pero aparece Jesús y en el 21 al 6 les dice: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Jesús aparece en el momento exacto y da instrucciones claras. Solo Jesús puede hacer eso, solo Jesús puede decirte en dónde sí y en dónde no. Solo Jesús puede decirte: echa la red y ahí vas a hallar pescados. Solo Jesús puede hacer que una noche de fracaso se llene en un día, en una mañana milagrosa, en una mañana de victoria. Y sabe que muchas de las cosas que nosotros hagamos pensamos que pueden apartarlo de nosotros, que tu error, que el volver o el retroceder a tu vieja manera de vivir, que el olvidar lo que Él hizo por ti te haga volver otra vez a hundirte en esa tormenta. A Jesús no le importa eso. A Jesús no puede alejarle ninguno de los errores que nosotros cometamos. A Él no le asustó el hecho de venir y sentirse molesto y decir, porque cualquiera, ¿verdad? Imagínese usted haber invertido 3, 4 años de su vida con alguien, enseñándole día y noche, y al final regresa y no ve frutos. Al final regresa y nada, pareciera que nada ha valido la pena. Jesús pudo haber venido y hallar a los discípulos y amonestarlos, regañarlos y decirles: miren qué pasó con esos 3 años que están haciendo otra vez pescando. Pero no fue así. Jesús primero aparece y les da la estrategia y le dice: lancen la red a la derecha. Y así lo hicieron, y después dice que no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Solo Jesús puede decirte ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Solo Jesús puede volverte a la dirección correcta. Solo Jesús puede hacer que en medio de esa tormenta tú puedas vivir confiado. Solo Jesús puede decirte eso si decidimos prestarle atención. Y quiero que me acompañe a Juan 21 del 9 al 13. Y dice: al hablar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. En el 12 dice: Jesús le dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo hizo con el pescado. ¿Sabe? Jesús sabe que usted y yo estamos cansados. Jesús sabía que los discípulos estaban cansados de haber pasado una noche pescando y no había fruto. Jesús sabe mejor que nadie por lo que tú y yo estamos atravesando. Jesús sabe mejor que nadie cuál es nuestra batalla, cuál es nuestra lucha, cuál es esa tormenta que nos ha hecho pensar que no vamos a poder salir de ahí, que el tiempo nunca se va a terminar, que el tiempo difícil no se va a terminar. Y sabe que este pasaje a mí me conmueve, porque aparece Jesús y les hace un desayuno. Les hace un desayuno, dice que encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. ¿Quién hizo el fuego? ¿Quién calentó los panes? Lo hizo Jesús. Jesús preparó un desayuno para unos discípulos que habían decidido volver a su vieja manera de vivir. Jesús preparó un desayuno para los discípulos que se les había olvidado que Él había amanecido que Él había llegado una madrugada a rescatarlos. Jesús preparó el desayuno para un Pedro que hace poco le acaba de llamar hombre de poca fe porque no había creído en Él. Jesús sabía que los discípulos estaban cansados. Jesús sabía que no habían pescado nada. Y Él aparece, y no aparece para regañarlos, aparece para calentarles pan, para hacerles pescado, para hacerles un desayuno. Y sabe, probablemente usted y yo estemos cansados,
estemos pensando que no vamos a salir de esa tormenta, que estemos tan ahogados en nuestros delitos, en nuestros pecados, que todas las situaciones del mundo nos están trayendo hacia abajo y pensamos que no vamos a poder salir. Pero aquí en esta historia hemos visto dos cosas muy interesantes, que Jesús apareció en el momento exacto y les dio estrategias a los discípulos y les dice: lancen la red a la derecha, y allí habían pescados. Después de eso, Él los espera con un desayuno caliente para que ellos puedan descansar, porque hubo una noche sin frutos. Y el Señor sabe que probablemente usted y yo estemos en esa tormenta y hasta aquí no han habido frutos. Y hasta aquí no ha habido nada que podamos dar, no ha habido ningún fruto. Y hoy el Señor no viene a llamarte la atención. Hoy el Señor viene a servir una mesa, a calentarte pan, a calentarte pescado y a decirte: siéntate a la mesa. Siéntese. El Señor les dice a los discípulos, les dice: siéntense, vengan a desayunarse. Vengan a desayunar. El Señor hoy te llama a que vengas a comer de esa comida que es mejor que cualquier sustento. Hoy te llama para decirte cuál es la estrategia para tu negocio, para que se vuelva a levantar. Hoy te llama para decirte que las cosas no se han muerto ni están ahogadas, sino escucha su voz y ahí está el fruto. Ahí vas a conocer en dónde vas a poder dar frutos. Dice que los discípulos por su cuenta no pudieron pescar ni un solo pescado, pero apareció Jesús y pescaron 153 pescados. Lo que no hicieron en una noche lo hicieron en un par de minutos, en una mañana. Y después de eso, el Señor sabía que sí, que ellos estaban cansados de una noche de trabajo sin fruto, y decide servirles una mesa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy contigo y conmigo, que aunque esta pandemia nos ha dejado sin fuerzas físicas, sin fuerzas emocionales, que probablemente tus planes, todos tus proyectos se vinieron abajo, el Señor te dice: levántate, levántate, porque si tú lo escuchas, porque si escuchas su voz, ahí vas a conocer las estrategias. Si tú decides sentarte hoy a la mesa con el Señor, ahí va a decirte en dónde están los frutos y tú los vas a poder encontrar. Pero hay algo importante que me llama mucho la atención, porque Pedro, en las dos historias que leímos, fue el protagonista de las dos historias. En la anterior vemos un hombre que al final decide confiar, pero se hunde y el Señor lo rescata. Aquí vemos a un Pedro que después de 3 años de ministerio decide volver a ser pescador, y el Señor decide ir y ayudarlos a pescar y les da el fruto que necesitaba, les sirve una mesa para que puedan descansar. Pero sabes que el Señor llega en el momento preciso y siempre llega a tiempo por una sola razón, porque en esa temporada, en esa tempestad, en esa tormenta, tú y yo probablemente hemos olvidado las promesas del Señor para nuestra vida, hemos olvidado lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hemos dejado por un lado sus promesas y hemos ido tras otras cosas un poco más fáciles, o las hemos olvidado y pensamos que esta mi condición actual, ese va a ser mi futuro. Y el Señor siempre llega a tiempo para una cosa, y es para recordarte tu propósito. Es para recordarte que ahorita, tu temporada, ese no es tu destino final. Y por eso apareció con los discípulos una vez más, porque había algo importante que hacer. Y quiero que me acompañes a Juan 21, del 15 al 17. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a responder Jesús y le dijo: pastorea mis ovejas. La última o la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Sabe Jesús? Yo por mucho tiempo leía estas escrituras y las había leído equivocadamente. Pensaba que Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba para convencerse, porque él no estaba seguro del amor de Pedro, pero no es así. Jesús le preguntó 3 veces por una sola y sencilla razón: para recordar su llamado. ¿Sabes? Porque probablemente Pedro había olvidado lo que el Señor quería hacer con él. Pedro no sabía que él iba a ser la persona que iba a predicar delante de miles, y esos miles se iban a convertir.
Pedro no lo sabía y por eso había regresado a su antigua manera de vivir. ¿Sabes por qué? Porque él pensó que haberse equivocado, haberlo negado 3 veces, iban a afectar o interferir en su llamado, en su propósito. Y Jesús apareció para, después de haberle servido una cena, preguntarle 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez se la preguntó únicamente porque las 3 veces tenían un propósito: decirle: Pedro, pastorea mis ovejas. Ese es tu propósito, pastorea mis ovejas. No importa si fallaste, no importa si te hundiste, no importa si me negaste, pastorea mis ovejas. La tercera vez: Pedro, no importa que hayas decidido volver a ser pescador, pastorea mis ovejas. El Señor aparece para hacerle una declaración poderosa y decirle: Pedro, no importa tus errores, tu propósito es más importante que todo eso. Y hoy en tu tormenta aparece el Señor para decirte que todo lo que habías estado pensando que estaba muerto, que todo lo que habías pensado que estaba perdido y que eso te hizo retroceder, que eso te hizo hundirte, que eso te hizo volver a tu antigua manera de vivir, el Señor te dice: no importa nada de lo que pasó, no importa nada de lo que ya pasó, te recuerdo mi propósito. A Pedro el Señor apareció para rescatarlo del agua, apareció para ayudarlo para ser pescado, para pescar, para tener frutos, apareció para servirle una mesa, y después de haber comido le dice: Pedro, tu propósito no es ser un pescador, tu propósito no es hacer esto, tu propósito es apacentar mis ovejas. Y ese fue el propósito por el cual el Señor le pregunta las 3 veces a Pedro, para reafirmar su propósito. Y sabe que hoy precisamente el Señor quiere hacer eso con nosotros. Quiere sacarnos del agua en la que usted y yo durante mucho tiempo hemos estado hundidos. Quiere que regresemos al puesto que nos va a llevar al propósito y al cumplimiento de su propósito. Quiere que usted y yo nos sentemos y pasemos un tiempo con Él y lo escuchemos, y que escuchemos cuáles son las estrategias para poder ser prósperos, para poder vivir una vida en victoria. Pero sobre todo quiere que usted y yo pasemos tiempo con Él para que pueda recordarnos nuestro propósito, porque eso fue lo que hizo con Pedro. Y me conmueve tanto la actitud del Señor, porque Él se encargó de que esas 3 veces que Pedro lo negara quedaran anuladas con las 3 veces que Él le recordó su propósito. Y hoy quiero pedirte que puedas descansar en el Señor, que todo lo que el enemigo ha querido traer a tu vida, que te ha dicho: sí, le fallaste al Señor, sí hiciste esto, sí no tienes fe, si eres hombre de poca fe, eres una mujer de poca fe, y que eso te ha hecho retroceder y que eso te ha hecho olvidar lo que el Señor quiere hacer contigo y en tu vida. Hoy el Señor está aquí para recordártelo, como Pedro, que lo llamó hombre de poca fe y que probablemente pensamos que cualquiera, ¿verdad?, lo negó 3 veces. Yo no sé si tú, alguien que te ha fallado y que te ha hecho mucho daño, volverías a creer en Él. Probablemente no, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo, lo traicionó en un momento difícil en la vida del Señor, lo negó. Y aún así el Señor aparece para poder recordarle, se toma el tiempo de poder dirigirse a Pedro y decirle: Pedro, ¿me amas? Aquí no es tu lugar. Y hoy el Señor te dice: ¿me amas? Te recuerdo el propósito, te recuerdo tu llamado, te recuerdo la promesa. Va a llegar, el Señor siempre llega a tiempo. Apareció a tiempo para rescatar a los discípulos de esa tormenta, apareció a tiempo para poder levantar a Pedro de esas aguas, y apareció a tiempo para poderle recordar a Pedro que él no iba a terminar como un pescador, que él no iba a terminar como lo que el Señor lo encontró haciendo. Ese destino no era el destino de Pedro, sino era un destino de un hombre poderoso en el Señor, un hombre que iba a ser usado para poder convertir a miles de personas, y a través de su vida el evangelio se iba a multiplicar. Y hoy el Señor te dice: tu vida es una vida fructífera. Si hoy no estás dando frutos, es necesario que te sientes a la mesa con el Señor y decidas escuchar sus estrategias. Hoy es necesario que permitas que hoy es necesario que quites tu orgullo y que permitas que el Señor sirva una mesa para ti, que Él que te pueda sacar. Sabe que muchas veces el problema es nuestro orgullo, que a veces creemos que en nuestras fuerzas vamos a poder salir. Muchas veces nosotros nos encontramos batallando y nos encontramos luchando y nos encontramos hundidos en esa agua, pero nuestro orgullo hace creer que nuestras fuerzas vamos a salir. Nuestro orgullo nos hace creer que yo puedo salir de esas aguas solo, y es por eso que llevamos tanto tiempo ahí. Pero Pedro tuvo una actitud
que nos debería de enseñar, que le dijo, dice la Biblia, al instante Pedro le dijo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús metió su mano y lo levantó. Y eso hoy quiere hacer, tal vez en tu orgullo no te has acercado al Señor a decirle, Señor, sálvame. Y el Señor va a meter la mano por ti. Y el Señor sabe que estás cansado y va a preparar una mesa para ti, pero es necesario que tú te acerques a Él. Y quiero que me acompañes a Salmos 94, 18 al 19. Y dice, clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Sabe? Aquí nos está diciendo, clamé, me resbalo. Clamé, estoy en problemas. Y dice, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Yo no sé cuántas veces te has resbalado, yo no sé cuántas veces te has metido en esa agua, pero aquí dice, pero tu amor inagotable me sostuvo. ¿Sabe que hay otra versión que dice, ni bien había caído y tú ya estabas ayudándome? Y eso es lo que hace el Señor. Pero es necesario que tú y yo nos presentemos delante del Señor a decirle, Señor, yo no puedo solo. Necesito que me ayudes, necesito que tú me levantes, necesito que tú me des de comer esa comida que va a ser el sustento y con el que nunca voy a volver a tener hambre. Necesito que tú me recuerdes lo que soy en ti para que las circunstancias actuales no me hagan creer lo contrario. Y dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Cuando tu mente se turba, cuando tu mente empieza a creer lo contrario, el Señor puede renovar tu esperanza y puede renovar tu alegría, pero es necesario que nos acerquemos confiadamente delante de Él. Yo no sé por qué temporada estés pasando, yo no sé por qué tormenta estés atravesando, pero hoy aprendimos que el Señor siempre llega a tiempo, que su salvación siempre llega en el tiempo correcto y en el tiempo perfecto. Nunca va a llegar antes, nunca va a llegar después, va a llegar en el momento correcto para rescatarnos de ese momento difícil del que estás atravesando. Y que probablemente no te va a sacar de ahí inmediatamente. Él nos sacó mágicamente, ¿verdad? La barca y la trasladó a un lugar, no. Hizo caminar a Pedro en la tempestad, hizo volver a los discípulos a pescar. Y el Señor así es, Él no te va a sacar, pero te va a enseñar a cómo atravesar una tormenta, te va a enseñar a cómo poder pescar, te va a enseñar a hacer las cosas. Y es que eso es lo importante, saber que el Señor está con nosotros. Hoy clama al Señor y su amor inagotable te va a sostener. Cuando tu mente se llene de dudas, su esperanza, su confianza hoy te va a llenar nuevamente de alegría y de gozo, ese gozo que probablemente perdiste en medio de esa tormenta. ¿Sabe? Yo me identificaba tanto con esta palabra porque muchas veces creo que en nuestro orgullo, en nuestras fuerzas, en nuestro afán de creer que podemos solos, ¿verdad? Uno a veces piensa que podemos solos, que podemos salir de ciertos problemas solos, pero no es así. Y siempre necesitamos volver al Señor y volver a sentarnos, permitir que Él nos prepare una mesa. En mi caso, yo aprendí a renunciar a lo que yo creo que puedo hacer y a cederle el control al Señor, a decirle, Señor, yo necesito que me prepares una mesa, que me prepares un desayuno, que me puedas renovar mis fuerzas. Y hoy te invito a ti a que te despojes de todo afán, que te despojes de todo orgullo, que cedas en tus fuerzas y que le permitas al Señor poder rescatarte de esa tormenta. Yo quiero que te cierres tus ojos y que juntos podamos orar y pedirle perdón al Señor. Yo quiero que traigas a tu memoria esos momentos difíciles en los que has estado atravesando, ese mar en el que has estado metido y sientes que te ahogas y no puedes salir de ahí. Que hoy se los presentes delante del Señor y le puedas decir que ya no tienes fuerzas, que necesitas que Él entre en acción, que necesitas que decirle que estás cansado y permitirle a Él que te prepare un desayuno, que caliente comida para ti. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, a decirte, Señor, que no tenemos fuerzas y no nos interesa salir solos. Señor, necesitamos que tú metas tu mano y nos rescates de cualquier tormenta en la que estemos atravesando. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque quizás ese orgullo ha impedido que tú prepares una mesa para nosotros, que muchas veces no lleguemos a esa cita contigo porque creemos que nosotros podemos solos, Señor. Hoy te pedimos que mates ese orgullo, Señor, que mates todo eso que nos hace creer que podemos solos. Hoy ayúdanos
ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que cuando nuestra mente esté pensando cosas contrarias a lo que tú dices, que cuando nuestra mente se llene de dudas, Señor, podamos recordar el propósito que tú tienes para nosotros. Podamos permitirte a ti darnos las estrategias para poder salir de esa batalla, que podamos permitir escuchar tu voz, Señor, y hacer lo que tú tengas que hacer. Ayúdanos a doblegar nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a doblegar nuestro orgullo. Hoy te pido, Señor, por tu pueblo que está atravesando tal vez algún problema difícil, que está metido en esa tormenta, Señor, de la que probablemente lleva mucho tiempo sin salir. Hoy te pido que llegues a tiempo como tú siempre lo has hecho, Señor. Hoy te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado a clamar a ti y que tú estás cerca. Que tú estás cerca para ayudarnos, que tú estás cerca para proveernos, que tú nos escuchas y que sabes cuando estamos en problemas y siempre llegas a tiempo, Señor. Te amamos, Señor, bendecimos a tu pueblo y declaramos, Señor, que pronto vamos a salir de esa batalla, que pronto vamos a salir de esa tormenta, Señor, porque tú hoy nos das las estrategias, porque hoy llegamos a la cita contigo y permitimos que nos sirvas esa mesa, Señor. Te amamos y declaramos, Señor, que este es el tiempo perfecto para tu pueblo, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano, y declaramos que hoy somos personas que ponemos nuestra confianza en el Señor, confiando en que el Señor siempre llega a tiempo. No olvide que el martes y el jueves tenemos una cita a las 8 de la noche, el domingo. No deje de conectarse, hermano, y confiamos, como lo hablamos a tiempo, que el Señor pronto nos va a permitir reunirnos, pero siempre es en el tiempo de Dios. Amén.